Muy buenas noches, mis queridos oyentes aquí en Facebook Live. Les saluda la doctora Ceballos. Estamos muy felices de volver a estar con cada uno de ustedes. Y bueno, quisiera que si usted nos está ahora mirando, pase por favor a un amigo, a una amiga, a una madre que necesite este tema que vamos a tratar, que será de gran bendición. La crianza de los niños en una era digital. Así que les invito para que inviten también a otros amigos y pasen, como diríamos, la voz o también pasen el link para que nos estén escuchando en cuanto al tema de la crianza de los niños. Muy bien, les saluda la doctora Ceballos, estamos aquí una vez más, ya tenemos algún público que nos conectamos y les damos las gracias a todas las personas y hermanos en Cristo que se están conectando y que van a continuar conectándose. Muy bien, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor y por tu infinita misericordia. Gracias por este momento tan oportuno que nos brinda de estar aquí en este medio electrónico, Señor, para impartir conocimiento, pero también el conocimiento de tu bendita palabra. Señor, te pido por cada oyente que está aquí presente, por cada padre, por cada madre, Señor, que seas tú dirigiéndonos, ministrándonos especialmente a través de tu palabra bendita cuando ministremos tu palabra, Señor. Y el tema que trataremos es un tema muy imperativo, que necesitamos tu ayuda, tu dirección, Señor. Por lo tanto, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos oyentes, como se ha estado anunciando, vamos a hablar acerca del tema la crianza de los niños en esta era digital. Muy bien, tenemos un texto muy hermoso en el post que usted está mirando anteriormente. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Muy bien, eso es un tema de la palabra del Señor. O en otras versiones de la Biblia dice, instruye al niño en tu camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Muy bien, hay otros textos, muy, diríamos, imperativos en este momento para mí, especialmente que me voy a dirigir a ustedes, a un público tan hermoso como los padres, las madres que van a escuchar este tema. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Muy bien, ese texto ha sido el texto lema de nuestro seminario. Muy bien, cada vez que instruimos, cada vez que enseñamos, cada vez que como padres instruimos la palabra de Dios, como maestros enseñamos la palabra de Dios, como pastores que predicamos la palabra o como maestros seculares también que nos hemos dedicado a la docencia, somos aquellos que resplandeceremos en el firmamento, dice los que enseñan resplandecerán como el resplandor del firmamento. Claro, está hablando de una forma simbólica, sin embargo, podemos apropiarnos de lo siguiente, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Qué hermoso, ¿cierto? Así que instruir, enseñar es algo que el Señor nos ha mandado. Como dice que toda persona tiene que estar preparada como obrero para presentarse como obrero aprobado delante de Dios. La palabra de Dios nos manda a instruir, a corregir, porque ella es la que nos instruye y nos corrige. Muy bien. Y el texto que quiero también tratar en esta hora solamente es el tema de Daniel cuando dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras, el capítulo 12 mismo, el 4. Muy bien. Y sella el libro hasta el tiempo del fin. No voy a tocar el tema de escatología bíblica, sino solamente esta parte que dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia. Por lo tanto, estamos viviendo en medio de avances científicos. Usted sabe que según lo que escuchamos en las noticias, últimamente se escuchó que los niños menores de 12 años no deberían estar en las redes sociales. El proyecto de ley podría devolver el control a los padres. Este es un proyecto de ley con padres de todo el país preocupados por el impacto de las redes sociales en los niños pequeños. Un grupo de senadores, tanto demócratas como republicanos, redactó un proyecto de ley que, según dicen, representa a millones de padres estadounidenses que creen que en las empresas de redes sociales tienen demasiada influencia negativa en los adolescentes y niños más pequeños. Muy bien.
Déjeme terminar un poquito con el informe noticioso. Simplemente decimos que los niños menores de 12 años no deberían estar en una plataforma de redes sociales, dijo el senador hawaiano Brian Schatz. Así que han escrito una medida simple y directa que es fácil de entender. Por ejemplo, ellos hablaron en este proyecto de una ley de 3 puntos claves. Dice, el primero, los niños menores de 13 años estarán prohibidos en las redes sociales. Los niños de 13 a 17 años necesitarán el consentimiento de un padre o un tutor para crear una cuenta. Y por último, prohibirán a las empresas también, que se usa mucho en relación a redes sociales, para recomendar el contenido a usuarios menores de 12 años, de 18 años, perdón, que no se use si no está en lo correcto. Y creo que la gente aprecia la simplicidad. Si un padre no puede entender el proyecto de ley, es difícil para el respaldo, dijo el senador anunciado. Muy bien. Por lo tanto, aún el gobierno se está preocupando, aún los senadores, cuánto más nosotros los padres, los maestros, los docentes, que estamos conscientes y que vivimos en un mundo, en una época de avances científicos. Muy bien. Las instituciones, los institutos nacionales de salud, por ejemplo, descubrieron que los niños menores de 18 años son susceptibles a problemas relacionados con la salud en las redes sociales, como la depresión, trastornos alimenticios y ansiedad. O sea que el niño llega, o el joven, el adulto llega a estar en ese estado de depresión, de trastorno y aún de ansiedad debido al aumento especialmente de estar netamente conectado o ya adicto a las redes sociales. Acoso cibernético, pérdida de la fe cristiana, como las redes sociales están dañando a nuestros hijos. El proyecto de ley de los senadores es una de las varias medidas propuestas en Washington que piden regulaciones más estrictas para las empresas de redes sociales. Y bueno, tenemos que ver especialmente los lados, especialmente positivos, pero los lados negativos en su mayoría, que están afectando a nuestra niñez. Y es aquí que vamos a tratar especialmente cuál es el paso a seguir como padres, muy bien, de hijos que viven y que también nosotros vivimos en una generación cibernética. La instrucción de la palabra de Dios es la clave para criar temerosos hijos, temerosos de Dios y maduros, y también especialmente hijos felices. Quiero tratar primero, voy al tema de la palabra de Dios, cómo instruir a nuestros hijos bajo principios divinos. Y si el tiempo me alcanza, continuaré con el tema, cómo ayudar a los padres con el tema de cómo poder ayudar a sus hijos a estar viviendo en este tiempo, especialmente de la era digital. Pero primeramente tengo que tener la base bíblica, porque como cristiana y como maestra de la palabra de Dios, estoy muy consciente y estoy plenamente convencida de que lo primero que tiene que haber en nuestras vidas sembrado es la palabra de Dios en nuestro espíritu. El niño también necesita la instrucción, como dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Muy bien, por ejemplo, Proverbios 4:1 al 4 dice, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desampararéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, muy bien, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba. Proverbios capítulo 4:1 al 4. Ahora bien, usted sabe que los hijos son una bendición de Dios. Y en el Salmo 127:3 al 5 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre y también la mujer que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Muy bien. Ahora, yo quiero también ir a la base bíblica. Acuérdese que en Génesis capítulo 18, Dios le habló a Abraham, el padre de la fe, y también nosotros somos hijos de Abraham por la fe, todos aquellos que hemos nacido de nuevo y tenemos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Muy bien. Ahora, la base bíblica
Recuérdese, para poder entender cómo instruir a nuestros niños bajo principios divinos, porque las leyes pueden ser buenas, son muy buenas esta ley que ha salido de intervenir en cuanto a poner una ley de que los niños no intervengan o no entren a ciertas edades en las redes sociales. Por supuesto que es una ley buena. Sin embargo, si no hay la instrucción bíblica dentro del hogar, es imposible que el niño aprenda a discernir entre el bien y el mal. Es por eso que mejor decidí entrar con la palabra primero y luego dar algunos consejos de lo que hemos estudiado en cuanto al tema de la era digital que estamos viviendo. Sin embargo, no hay problema, si no me da el tiempo, trataremos en otro programa. Pero para mí es imperativo entrar con la palabra de Dios, que es la base bíblica para todo padre, para que su hijo pueda ser obediente y especialmente pueda entender y aprenda a distinguir entre el bien y el mal. Usted sabe, amado Padre, que la palabra del Señor dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, oye Israel, y apropiese usted, no diga Israel, diga Juan, Pedro, Marcia, oye pues Juan, oye pues Marcia, oye pues Esther, oye, ponga su nombre allí entre paréntesis, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos estando en tu casa, dice aquí, andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Muy bien. Y las atarás como señal en tu mano y estarás como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en sus puertas. Aleluya. Este es un texto tremendamente básico para todo padre y toda madre. Muy bien. Alguien puede decir, esto fue para Israel. Es para nosotros también que somos hijos de pacto, aleluya. Para nosotros, todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, del Hijo de Dios, venimos a formar parte también del pueblo de Dios. Él es nuestro Dios. Él es el único Dios. Ahora, este texto, cuando recién llegué a los Estados Unidos, primeramente Dios me ha bendecido con 5 hermosos hijos. Y si ellos me están escuchando, los amo a todos. Comencemos con el mayor, mi hijo Esteban Daniel. Él nació en Quito, Ecuador, en la capital de Ecuador. Un hermoso país. Si usted no conoce, le invito a que vaya a Ecuador. Aleluya. Muy bien. Cuando llegué a este país, llegué con mi niño, mi esposo, y recuerdo haber estado en la iglesia meditando, llorando en cuanto a cómo debería instruir a mi niño en los caminos del Señor. Y esta palabra en Deuteronomio 6 me resonó como una trompeta en mi espíritu y me habló claramente. Y cuando dijo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás o las impartirás a tus hijos estando en tu casa, en el camino, al acostarse, a levantarse. Y dije, ¿qué significa esto? Simplemente todo el tiempo. ¿Será que debemos ser fanáticos instruyendo a nuestros niños? No importa que me diga una madre fanática, pero yo decidí instruir a mi primer hijo, a mi segundo hijo, a mi tercer hijo, a mi cuarta hija, a mi quinto hijo, y decidí instruirlos en los caminos del Señor, aferrada a esta palabra bendita, que todo el tiempo deberíamos estar instruyendo. ¿Cómo? En el camino, en la casa, en el hogar, en la noche, en el día. Y los niños se volvieron hambrientos de la palabra de Dios. Aleluya. Ellos necesitaban, nuestros niños también necesitan, porque la palabra de Dios es vida a su espíritu, como también es vida a nuestro espíritu. Los adultos, los niños también son almas eternas. Por lo tanto, ellos necesitaban ser instruidos. Por eso Proverbios capítulo 22:6 dice, instruye al niño en su camino. ¿En qué camino? En el camino de Dios. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, yo comencé a instruir a mi primer hijo, a mi segundo, así hasta el quinto. Pero, ¿qué sucede? Que comencé a instruirlo en la mañana, como lo entendí tan literal, en la mañana, a mediodía, en la noche y en los días de recreo o las cosas que hacíamos, todo era basado en la palabra de Dios o las enseñanzas que venían, y así los niños fueron recibiendo esa semilla que es la bendita palabra de Dios, que es el neuma, es la palabra que alimenta el espíritu humano renacido, para que cuando ellos fueran más grandes tuvieran el discernimiento de discernir entre el bien y el mal y reconocer cada uno de ellos que, como dice la palabra,
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, cuando el niño ya entiende que debe aceptar a Jesús como su Salvador, cada uno de ellos fueron entendiendo lo que significaba especialmente aceptarle a Jesús como su único Salvador personal, y también aprendieron a saber lo que era el bien y lo que era el mal. Por ejemplo, amar a Dios sobre todas las cosas, como dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sobre quién viene todavía esa palabra? Primeramente sobre los padres, sobre mi propia vida. Tenía que ser el ejemplo para ellos, ser una mujer amante, temerosa de Dios, y sobre todo una mujer que sabía discernir entre el bien y el mal, amar a Dios sobre todas las cosas. En este pasaje bíblico de Deuteronomio, el Señor nos exhorta a nosotros los padres a que instruyamos a nuestros hijos en los caminos del Señor. Y repito, oye pues, Marcia, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor primero nos manda a nosotros como padres a amar a Dios sobre todas las cosas. Muy bien, cuando nuestros hijos ven que amamos a Dios sobre todas las cosas, ellos van a seguir el ejemplo, debido a que Dios debe ser el por qué ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Dice, amarás al Señor tu Dios. Primero Dios en todo lugar, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Quiere decir, todo nuestro ser tiene que estar enfocado primeramente en Dios, nuestro Señor, Dios quien nos creó, quien nos formó en el vientre mío a cada uno de ellos. Aleluya. Por lo tanto, el Señor involucra a todo nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo, a todo nuestro ser. Dios sabe que todo nuestro ser debe estar involucrado en nuestra devoción a Dios. Por eso dice segunda de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Ahora dirá ustedes, ¿no era el tema acerca que iba a hablar cómo criar a nuestros hijos en la era digital? Le acababa de decir que quiero enfatizar primero la base bíblica, porque por más que impongamos reglas, por más que impongamos, ¿cómo se llama?, disciplinas o leyes, lo que sea en nuestro hogar, sin la palabra de Dios, los niños no respetarán y los niños no sabrán discernir entre el bien y el mal. Tiene que haber un temor al Dios Todopoderoso para entonces poder respetar las reglas, las leyes que se imponen en el hogar, en el gobierno, en la escuela, en los lugares donde vamos. Muy bien, porque el Señor nos manda a nosotros primero, los padres, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él sabe que debemos nosotros ser los primeros en vernos a través del espejo de la palabra de Dios, ser buscadores de su presencia y sobre todo ser ejemplo a nuestros hijos. Como padres y como iglesia hemos sido llamados a formarlos y a enseñarlos la verdad bíblica. Por eso dice, y estas palabras que te mando hoy se me hicieron tan real, tan patentes. Hubo como llamamos un rema a nuestro espíritu, esa palabra que salta de la Biblia a nuestro espíritu y te habla y te ministra. Y eso penetró en mi corazón y ha penetrado todo el tiempo y la responsabilidad aún todavía, que cada día están grandes los hijos. Sí, doctora, sí, mis hijos todavía reciben enseñanzas. ¿Por qué? Porque es lo más hermoso compartir las enseñanzas. Ellos han aprendido a discernir entre el bien y el mal, conocen a sus hijos, pero todavía están aprendiendo para también enseñar a sus hijos, a mis nietos, que son una herencia también del Señor, aleluya, y traer una generación que conozca a Dios. Y así podremos entonces obedecer las leyes, porque de otra manera no hay forma de obedecer lo que implanta el gobierno o lo que implanta la sociedad en sí. Parte de este entrenamiento incluye enseñarles a honrarnos, primero a honrar a Dios y luego honrar a sus padres. Observe cómo el Señor nos corrige como sus hijos. Muy bien, comprendemos que lo hace porque Él nos ama. Él desea que nosotros honremos y respetemos a fin de obedecer de inmediato, y quiere que le obedezcamos para que cumplamos su llamado en nuestras vidas. Aleluya. Por lo tanto, lo mismo ocurre con nuestros hijos. Si el Señor demanda a los adultos, nosotros como padres, a que obedezcamos a Dios,
también sucede con los niños. Los niños van a ser sensibles porque ellos ven que sus padres son temerosos de Dios. Mientras los criamos para honrarnos y también respetarnos, también les enseñamos a honrar y a respetar al Padre Celestial, nuestro Dios creador. Por ejemplo, cuando yo era niña, si algo hacía incorrecto, yo esperaba que mis padres me corrigieran. Así son los niños. A veces somos un poquito, y yo era un poco traviesita, dicen allí, allá, por allá. Muy bien. Y de momento yo decía, esperaba que mi papá me corrija. Pero a veces, el papá a veces por mi manos no me corrigía. Yo esperaba que me corrigiera y me dijera, no está bien, está mal lo que has hecho. Pero así también ahora los padres actuales ven a sus hijos especialmente, los dejan muy metidos en los medios cibernéticos y voy a ir mejor combinando un poquito. Yo anteriormente cuando enseñaba y predicaba estos temas de conferencias para padres, yo les decía a los padres, la televisión se ha convertido en la niñera de sus hijos. Muchos padres trabajan y yo sé que necesitamos trabajar, pero descuidamos mucho la instrucción a nuestros niños y luego queremos que sean hijos sanos, saludables en todos los aspectos, pero no. En una ocasión recuerdo que yo llegaba a un lugar donde me arreglaban el cabello y una señora muy linda, una cristiana muy agradable, y me dijo un día, doctora Seba, yo le quiero entregar a mi hijo para que usted me lo críe, me lo instruya como usted hace con sus hijos. Y yo, bueno, primeramente podría ayudarle como pastora, como maestra, quizá en la escuela dominical, pero la madre es madre, usted es la responsable y el padre, usted es el responsable de instruir a su hijo en los caminos del Señor. O es que estoy muy ocupada. Está muy ocupada en el trabajo, trabaja estas horas de trabajo, simplemente le importaba lo material y no le importaba la vida espiritual de sus hijos. Era difícil entender, es difícil entender a la persona que tiene ese concepto muy bien, especialmente de lo material y lo material, que lo necesitamos y que Dios nos ha mandado a que demos todo lo que podamos dar a nuestros hijos y ser también prósperos y bendecidos en todas las áreas, espíritu, alma, cuerpo, financiero, social. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla claramente que el área espiritual es la base para prosperar en las otras áreas. Por lo tanto, no podemos discutir ese tema con Dios. Dios nos manda a instruir a nuestros niños. Por lo tanto, yo siempre esperaba la corrección y cuando ya venía la corrección, yo sabía que tenía que aprender y sabía y recibía la disciplina de mi padre cuando ya él me corregía y luego la próxima vez no lo hacía y pues seguí adelante obedeciendo a mi Padre terrenal. Y así también, por tener un buen Padre terrenal, aprendí a apreciar a Dios, un Padre celestial. Muy bien, amarlo y sobre todo amarlo sobre todas las cosas, a ponerlo en primer lugar como parte de mi vida porque Él es mi Dios creador. Igualmente, nuestros hijos tienen que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios y a los demás también, porque dice la segunda parte, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo que realizamos en nuestras vidas como padres o como hijos debería provenir como resultado de amar a nuestro Padre Celestial y a los demás. Como dije al principio, por ejemplo, Mateo, también el Señor enfatizó, dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, todos hemos sido llamados a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y usted dice, repite, porque es importante repetir. En la constante repetición está el aprendizaje. Usted no va a olvidarse de ese texto de Deuteronomio que nos habla también el Señor Jesús en Mateo. También hemos sido llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Usted sabe que también nuestros hijos son nuestros hermanos en Cristo y nuestro prójimo. Por lo tanto, el Señor dice amar a tu prójimo como a ti mismo y también al resto de las personas. Ahora, mediten lo siguiente. Los niños deberían anotar el nombre de sus padres en este pasaje bíblico. Amarás a Dios, pero también amarás a tu padre, a tu madre, a tu prójimo, a tu hermano, a tu amigo, a tu prójimo como a ti mismo. No se limita solamente adentro de la familia, sino también al vecino y a todos aquellos con quien se relaciona, los amigos, la familia, los compañeros del trabajo, los padres, etcétera. Muy bien. Tenemos un mandamiento con promesa. ¿Usted vio?
Deuteronomio acá nos dice 5:6. Se nos explica la importancia de que los hijos también honren a sus padres. Cuando los hijos aprenden de nosotros, ellos también aprenderán a honrarnos. También dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Y en Efesios también en el Nuevo Testamento nos dice lo mismo. Qué hermoso como la palabra, tanto del Antiguo como del Nuevo, nos habla lo mismo, nos dice la palabra de Dios para que muchos no digan, eso fue en el viejo pacto, ahora estamos en un nuevo pacto. No, estamos en lo mismo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Qué promesa, mire, y seas de larga vida sobre la faz de la tierra, para que te vaya bien. Ahora, usted padre que me está escuchando, porque no hay niños quizá pequeños que me están escuchando. Sin embargo, usted como padre, cuando aprende a honrar a Dios primero, también sus hijos aprenderán a honrar a Dios. Cuando usted aprende a honrar también a sus hijos también le honrarán a usted. Pero este mandamiento es un mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. Qué hermoso. Los niños deben entender que honrar a mamá y a papá influye en el curso que tomará sus vidas. Esto es muy importante. Y la palabra honrar significa poner en alta estima, respeto o amar con bondad, afecto y atención. Eso es honrar. Así como nosotros debemos colocar a nuestros padres en alta estima, deberíamos enseñarles a nuestros hijos a actuar igual. Ellos deben valorarnos como algo precioso y deben amarnos con ternura y afecto y cuidado. Y cuando ellos aprenden esos principios, aleluya, dentro del hogar, aprenden también a amar a Dios primeramente sobre todas las cosas. Si aman a Dios, le amarán a usted, amarán a su prójimo, amarán a sus hermanos, obedecerán la palabra, honrarán al rey, como dice, o a las autoridades, obedecerán lo bueno que sale de ello. Lo malo tiene que desechado, pero lo bueno se obedecerá. Cuando les enseñamos a respetar nuestra autoridad, aprenden a respetar a Dios. Como sus padres respetamos la voz del Señor en sus vidas, también nosotros respetarles a ellos. Muy bien, es necesario que los formemos y les indiquemos que sigan al Señor con todo su corazón. Somos llamados a ser un reflejo de Jesucristo para ellos. Al momento de instruirlos a ser más como Jesús, les ayudamos a familiarizarse, con el amor de Dios. Y sabe una cosa, mientras eso sucede en el hogar, también en la escuela dominical de su iglesia, y si tienes la oportunidad de instruir a tus niños, de poner en una escuela cristiana, mucho mejor. Entonces hay como diríamos, un complemento completo en el hogar. Es la primera base donde el niño tiene que aprender a honrar a Dios, a amar a Dios sobre todas las cosas, amar y honrar a sus padres. Por eso dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Entonces, te vaya bien, qué tremendo, en todo, y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. Está prometido. Por lo tanto, aquel hijo que honra a papá y a mamá, ya la promesa está escrita en su palabra. Muy bien, no hay duda de que Satanás nos ponga una duda en no querer creer lo que Dios nos dice para que te vaya bien. Ahora, hay otro también mandamiento, no tiene excepciones, no es si los padres son buenos o malos, tenemos que honrarlos. Muy bien. Hay otro mandamiento, mejor dicho, otro texto de promesa, y estoy un poquito emocionada, disculpe. Corona de los viejos son los nietos. Y ahora que tengo unos hermosos nietos, corona de los nietos, de los viejos son los nietos. Y la honra de los hijos, sus padres. Todavía solamente aquel que es abuelo puede entender o abuela lo que es el regalo de Dios para nosotros, los abuelos, los nietos. Es un amor de Dios, como dice la palabra, el amor de Dios, porque amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros nietos. Y a veces quizá los hijos, aman más a los nietos. No, 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 no. Porque amamos a los hijos es que amamos a los nietos. Por lo tanto, es el fruto del amor que Dios nos ha dado. Es una delicia amarles, porque son nuestra corona de los viejos, son los nietos. Igualmente, muy bien, hay abuelitas que han comenzado a instruir a sus hijos. Y a mí también
si me han dado la oportunidad de hablarles de Dios a mis nietitos. Y eso es hermoso, cantarles una alabanza, enseñarles un salmo y todo aquello. Cierto, sé que sus padres lo están haciendo. Muy bien, pero los abuelitos, si tenemos la oportunidad, también metámosles la palabra, instruyámosles en los caminos del Señor. Disculpe la palabra que dije antes. Lo que quiero decir es que la palabra penetre a lo más profundo de su ser para que los niños también aprendan a discernir el bien y el mal, pero sobre todo conozcan a Dios. Y hay un texto en Levítico que dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay hijos que me están escuchando o padres que solamente me están escuchando y que todavía tienen sus padres vivos, delante de las canas se refiere a los pelitos blancos que tienen nuestros ancianos. Te levantarás con respeto y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Hijos que tienen pretexto para deshonrar a veces a sus padres, aún con alguna razón lógica, pero la palabra de Dios es muy clara cuando dice que debemos honrar a nuestros padres. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara, dice Proverbios 20:20. Se le apagará su lámpara en la oscuridad tenebrosa. Muy bien. El aprender la obediencia es aprender una ley básica de la vida espiritual. Es por eso que si no tenemos la instrucción bíblica en el hogar hacia nuestros hijos, entonces no podremos aún ni siquiera decirle, no puedes coger el iPad o no puedes coger el iPhone o no puedes mirar tal cosa. Si el niño no sabe ni discernir, ni sabe obedecer las reglas que los padres han impuesto en el hogar. Definitivamente la palabra de Dios es la base primordial para que los niños sean obedientes. Por eso dice el texto de Colosenses 3:2, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. Y también dice la palabra, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Por lo tanto, la obediencia es la clave para formar hijos cristianos. La relación de un niño con Jesús se desarrolla en relación directa con la obediencia que rinde a sus padres. La palabra enseña la relación, especialmente que cada persona debe tener, especialmente con el Espíritu Santo que nos ha sido dado a nosotros. Y también seremos también bendecidos por causa de la obediencia. Permaneceremos siempre en su amor y también el Señor nos dará la sabiduría para instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Para luego pasar rápidamente, aunque me quedan unos pocos minutos, bueno, como les dije, podríamos entonces en el próximo programa que estaremos hablando en Facebook Live continuar con el tema de la era digital, ya que he preparado bastante material, pero quise entrar primero con la base bíblica. Sin la base bíblica no podemos dar consejos específicos en cuanto al tema de la era digital, que es una realidad en la que estamos viviendo. Inclusive algunos padres dirán, pero usted no puede impedir, estamos en ese mundo viviendo. Es cierto, estamos viviendo en un mundo digital. Estoy muy consciente de ello y yo quería hablar de ese tema también más profundo y está preparado allí. Sin embargo, el tiempo se me está terminando. Voy a terminar con el ejemplo de nuestro ejemplo en Lucas capítulo 2. Leemos acerca de la infancia de Jesús. Él es el mayor ejemplo de cómo un niño debería responder a sus padres. En este pasaje, Jesús y sus padres terrenales viajaron a Jerusalén para la Pascua. ¿Qué sucedió? En ese entonces tenía 12 años y al finalizar su visita, José y María regresaron a su hogar, pero no estaba Jesús con ellos. Regresaron a buscarlo y Jesús estaba en el templo con los doctores de la ley hablando acerca de las cosas de Dios. Y el Señor les pregunta, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ahora dice, y descendió con ellos cuando luego ya se encontró con sus padres, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Qué gran ejemplo del Señor Jesús, niños y también padres para que enseñen a sus hijos el ejemplo que Jesús nos dejó cuando aún era niño. Se estaba sujeto a ellos. En ese versículo anterior que acabé de leer, se nos explica que Jesús estaba sujeto a ellos. La palabra sujeto es un término militar que significa someterse a alguien. Muy bien, Jesús se sometió a sus padres, se sometió bajo su autoridad y él practicó la obediencia con sus padres a fin de ser obediente en todo.
Por lo tanto, mis queridos padres, mis queridas madres, hay mucho más que hablar de este tema y con la ayuda de Dios estaré hablando más, mejor dicho, voy a tratar de coger más programas para poder terminar lo que quise hablar en cuanto a la era digital. Pero sí quiero decirles, si usted primero no instruye a sus hijos en los caminos del Señor, ellos no aprenderán a discernir ni entre lo bueno y lo malo. Primeramente, no aprenderán ni a temer a Dios ni a nadie más. Serán hijos rebeldes y usted como madre, como padre, es responsable de instruir a sus hijos bajo los principios divinos. La palabra lo establece. Instruye, es un mandato, es un imperativo. A tu hijo en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es una promesa bíblica. Por lo tanto, para poder aplicar las reglas que usted quiere poner, porque estamos en realidad viviendo una era digital, eso es muy realístico, que a veces diría, no podemos impedir ya, cualquier joven, como decían, los jóvenes en Japón están tan metidos en los juegos y videojuegos y aquello, que no salen de sus recámaras porque están tan clavados y tan adictos a la tecnología, de a tal punto que se han olvidado de las relaciones interpersonales, se han olvidado de los padres, se han olvidado de muchas cosas. Inclusive, también nosotros hemos cometido el error de estar delante de nuestros hijos o nuestros nietos con el teléfono prendido y definitivamente no hemos, todo el mundo está en su mundo, aunque estamos reunidos, pero estamos desunidos. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Hay mucho más que hablar de esto. Tengo ese tema muy, muy profundo, estudiado en cuanto al tema cómo ayudar a los padres a que los niños aprendan a vivir en esta edad digital en la que estamos viviendo. Es una realidad. No podemos también, bueno, desaparecernos o quitarnos de la realidad de la vida. No, es una realidad de la vida. Por lo tanto, es importante que usted como padre y madre, primero, comience con esto, instruyendo a sus hijos en los caminos del Señor, en la mañana, en la tarde, a mediodía, en la noche, en todo el tiempo. Todo tiene que relacionarse con las cosas de Dios. Doctora, ¿usted es una madre fanática? No, no soy fanática, pero eso es lo que manda la Biblia en todo tiempo. Todo tiene que ser relacionado con las cosas de Dios. Estamos viviendo en un mundo malo, donde prácticamente la maldad ha sobreabundado. Muy bien, y estudiando el libro de Apocalipsis y en nuestro seminario dictamos este curso, es cursos de escatología, sin salir del tema, hablamos de que en los postreros tiempos habrán personas burladoras, personas que van a especialmente a blasfemar contra Dios, a burlarse aún de sus propios padres y personas que van a apostatar la fe. Ahora es tiempo de que usted, padre y madre, se dedique por completo a la instrucción de sus hijos, a darles la palabra de Dios. Entonces no les podemos permitir ver un jueguito o algo. Usted tiene que ser responsable de escoger lo que le hace ver a su hijo. Sin embargo, es la responsabilidad como padre y como madre de instruirlos en la palabra del Señor para que ellos aprendan a ser niños especialmente bendecidos, felices y que vivan una vida plena en el Señor, aún en medio de un mundo malo. Muy bien. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este precioso día. Gracias por este momento tan oportuno. Te pido por todos los padres que están y madres presentes en este día. Señor, el tema ha sido bastante extenso, ya que he tomado primeramente parte de la base bíblica. Te pido que esta palabra no haya sido en vano, sino que esta palabra haya sido sembrada en el corazón de cada persona que ha tenido la oportunidad de oír y aquella persona que va a escucharlo más después o en otro día, Señor, que esta palabra pueda ser de bendición, porque al mismo tiempo estamos pasando por los medios y las redes sociales que podemos usarlos para bien. Señor, bendice esta palabra que ha sido enseñada en esta hora. Por cada padre y por cada madre, yo oro que les des la sabiduría, la unción, la bendición y la gracia para que ellos propongan en su corazón dedicarles 1 hora, 2 horas, por lo menos en la instrucción bíblica y el resto del día que están en la escuela, que cada vez que ellos puedan relacionarse con sus hijos, hablen acerca de las cosas de Dios en relación a lo justo, a lo bueno, a lo puro, como dice tu palabra. En esto pensad. Les bendecimos y les damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Muchísimas gracias, querido público de Facebook Live. Se despide la doctora Ceballos. Estaremos en una continuación entonces en este tema para poder entonces penetrar directamente a saber cómo ayudar a sus hijos, especialmente a ustedes como padres, cómo ayudar en este tiempo a vivir a nuestros niños en un mundo digital en el que estamos viviendo. Hasta la próxima y bendiciones.